El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Оказывается помощь, создана правительственная комиссия. The moderators were burning inside, pushing protons on nuclear ride. Everything melted astray within the core. All went wrong in reactor 4. Lethal assassin is on a spree. The 137 will set you free. The liquidators worn out by the hour. They stored it all at the mercy of its power. The stargates fade before our eyes, and the truth was turned to lies. All was put into the grave where mankind seems to be, because here not even dreams are brave. Hazardous wasteland hurts in my eyes as my robot phantoms haunt in the skies, and they're lost and no one must enter. The industrial failure standing center. The stargates fade before our eyes, and the truth was turned to lies. All was put into the grave where mankind seems to be, because here not even dreams are brave. The stargates fade before our eyes, and the truth was turned to lies. All was put into the grave where mankind seems to be, because here not even dreams are Ok, buenas tardes. Estamos aquí en Rockline, iniciando este 2021 con una entrevista súper interesante con un cantante, el señor Kristoffer Göbel, de la banda 6'6", quien también pues fue cantante de... ¿Me recuerdas la banda? Ay, se me olvidó. Oh, ¿sabes que a mí también? Bueno, ahorita lo investigamos, de una banda importante. Ya Ok. te doy ese dato. Bueno, estoy con David López. David, ¿cómo estás? Bien, señor, feliz ya nuevamente de estar por aquí organizando nuevamente entrevistas y, por supuesto, ya pensando en lo que va a ser la nueva temporada 2021 de Rockline, que pues este año, como
para todos creo que es claro, va a ser también una montaña rusa entre restricciones, entre aislamientos, entre salir, no Vacunas. salir, etcétera. Sí, pues ya está especulando de que las vacunas las va a tener que adquirir cada ciudad por su propia cuenta. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos depara el 2021, pero por ahora trayéndoles buenos invitados del rock and roll, del heavy metal, de por supuesto todo lo que tiene que ver con la escena del rock a nivel mundial. Y este invitado es un invitado bastante especial, así que vamos a gozarnos esta entrevista, señor. Okay. Welcome to Rockline, Kristoffer. Thank you very much. Happy to be here. Ok, bueno, estamos aquí con este tremendo cantante de la banda 6'6". Y bueno, David, vamos a iniciar preguntándole sobre sus orígenes, sobre qué lo motivó pues a montar esta banda, este proyecto. Y así arrancamos Rockline en nuestra primera entrevista del 2021. Hugo, las bandas son Destiny y Falconer. Falconer, eso me estaba escapando, tremenda banda. Ok, ¿me repites? Comenzamos con, perdón. Comenzamos preguntándole a Kristoffer precisamente por sus orígenes, por la transición de pronto que hubo con Falconer a su proyecto 6'6". Y bueno, con eso iniciamos el 2021 con esta tremenda entrevista. Okay, Kristoffer, thank you so much for being here with us on our show. And we want to start asking you, what were your origins of singing in metal, and how was the transition from Falconer to 6 Foot Feet? All right. So I started out singing in a Gothenburg-based band called Destiny. And I had a cover band together with a few other guys in Hammerfall, which is called 100% Rock. And we did a gig in a town, and some of the guys from Falconer came to see us. And when at this time, Matthias from Falconer, he decided not to be in Falconer. So I was asked to sing. So I did for 2 albums, and then they decided not to play live anymore. And Matthias, he didn't want to play live because he works in theater. So then I was out and Matthias was back in. And since then I've been doing, I'm a full-time musician, doing a lot of shows, a lot of productions. And one day I just decided I need more heavy metal in my life. So I started 6'6". Ok. Ok, bueno, básicamente nos dice que él comenzó a cantar, todo comenzó en Gotemburgo hace mucho tiempo, cuando él por allá tenía una banda de covers con unos chicos de Hammerfall, integrantes de Hammerfall, y también hacía parte de un proyecto llamado Destiny. Para un concierto que tenían, vinieron los chicos de Falconer a verlos cantar, a verlos tocar, y de allí le hicieron la propuesta de si quería hacer parte del proyecto. Coincidió con que en ese entonces él ya, digamos que las cosas con Destiny ya no iban a continuar más, entonces coincidió prácticamente su salida de Destiny con su llegada a Falconer. Sin embargo, pues prácticamente también la motivación fue que Destiny ya no estaba haciendo muchos shows, prácticamente todo se estaba limitando pues como a grabar, y no tenían muchos shows, y adicionalmente él decía que quería mucho más heavy metal en su vida. Entonces desde ese entonces se dedicó 100% ya al tema de la música, es un músico de full tiempo. Y así fue como llegó a ser parte en ese momento de lo que fue 6 Foot Feet. Ok, escuchábamos iniciando el programa la canción Virus, que es creo que es el primer EP de la banda, David, del 2018. Bueno, ¿cómo fue ese inicio con ese EP? ¿Cómo fue la recepción del público de esta propuesta en aquella época? ¿Me recuerdas el nombre del EP, Hugo, por favor? Ya te lo digo. La canción que escuchamos al principio fue Virus, y el EP lleva el nombre 6'6" Project. Okay, Kristoffer, we just saw Virus, which is the first song of the EP, 6 Foot Feet, and 6'6". Okay, 6'6", and we want to know what's the story about this EP. I mean, how was the production? Who was in charge from the lyrics? And how was all this process? Do you mean the Virus Inside video or the actual 6'6" project album?
Project. Both of them. It could be both of them. All right. Okay. So it started out, I was having dinner at my 39th birthday, and I just had a conversation with a good friend, and I just realized that it was too long ago that I was into metal. So I decided to do a metal album, and my birthday is the 23rd of October, and on Christmas, all songs were written, recorded, and mixed. So I did it in 7 weeks, which I'm quite proud of myself, I had to say. But that was just like a solo project. But when I mixed the album, I did it along with Kristoffer Göbel, our guitar player, a longtime friend of mine. And we just decided we should probably start a band instead of doing it as a solo project. So even though I'm playing all the instruments at the first album, we decided to start a band. So when the band was started, we did live shows and stuff. So we were a band from that point. Okay. Bueno, dice que básicamente comenzó ese proyecto, comenzó el día de su cumpleaños número 39, el cumpleaños el 23, creo, de octubre. Entonces estaba cenando con un amigo de mucho tiempo, que también se llama Kristoffer, que es el actual guitarrista de su proyecto, y estaba hablando de grabar un proyecto en solitario. Sin embargo, la conversación dio otro giro y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no formamos un proyecto de heavy metal? Entonces dice Kristoffer que comenzaron ese día, que es el 23 de octubre, y para la Navidad de ese año ya las canciones estaban grabadas y mezcladas. O sea, fue un proceso supremamente rápido, prácticamente ya las letras estaban hechas. Todo lo hizo con Kristoffer, sin embargo, todos los instrumentos los grabó, Kristoffer, no el Kristoffer guitarrista, sino es nuestro cantante, que grabó prácticamente todos los instrumentos, y ya después vinieron a formar parte pues otros, ya lo que son los integrantes del nuevo proyecto como tal. Que ya cuando la banda ya estuvo formada, cuando ya todo estuvo hecho, que ya prácticamente eran una banda, que fue cuando llegaron los nuevos integrantes, decidieron ya pues con este tema de las presentaciones y todo lo demás, y prácticamente esa fue la historia de ese primer EP. Ok, David, bueno, vamos a seguir escuchando algo de música de esta tremenda banda 6 y nos vamos con esto, que es yo creo que un video lyric. No, es un video oficial. Se llama Welcome to Your Nightmare. Y regresamos aquí en Rockline. Ok. Solo tocamos éxitos en Rockline. On your toes, sneak around the corner, you will never know. Always in the chamber, crawling in the dust, living in the closet, there's no one you can trust. You're hiding from the monster, the rear of the light, a demon from the outworld, terror, fear and fright tonight. Welcome to your nightmare, but this is not a dream. Welcome to your nightmare, everything's real. Nothing's what it seems. Welcome to your nightmare. A never spinning wheel.
always tipping on your toes. Sneak around the corner, you will never know. Welcome to your nightmare. But this is not a trap. Welcome to your nightmare. Everything is wrong. Welcome to your nightmare. Nothing's what it seems. Welcome to your nightmare. Another spinning wheel. Welcome to your nightmare. But this is not a trap. Welcome to your nightmare. Everything's wrong. Welcome to your nightmare. Nothing's what it seems. Welcome to your nightmare. Another spinning wheel. Ok, estamos de vuelta aquí en Rockline. Estábamos escuchando ese poder de canción, Welcome to Your Nightmare, de la banda 666, y reconociendo pues ese heavy metal hecho en Suecia brutal, ¿no, David? O sea, es de gran factura, siempre con una calidad excelsa a la hora de escuchar estas bandas, sobre todo de este país nórdico. Además que tiene como particularidad, Hugo, y que me llama poderosamente la atención, y es que no es la línea vocal melódica tradicional del heavy metal, del cantante que canta arriba, súper alto, sino que tiene un registro medio bajo muy, muy interesante y que rompe un poquito con ese esquema de lo que conocemos tradicionalmente del heavy metal, que me parece que hace que la canción suene más llena porque esos registros hacen que se sienta más pesado. Y le quiero preguntar justamente por eso, cómo nace la idea de hacer una banda de heavy metal con un vocal no tan tradicional, con esas notas tan altas, sino por un registro un poco diferente que le da otra connotación a la música. Kristoffer, there is something that called powerful my attention, and is that this is not a traditional heavy metal band which his singer reached those high notes in the sky, but instead of that, you try to give a lower register with those medium and those low notes, which makes the project a little bit heavier, it's fuller, and that's pretty interesting. I mean, how did you decide to give to the project that connotation in this style of voice? All right. Because I don't have the high pitch anymore. No, it's not true. But the thing is, I decided when we did the Falconer tours back in the days, some of the songs were pitched very high, which I can do in the studio, and especially if I had a few beers. But still, I want to be that kind of singer that can sing whatever I write. So I decided not to do the highest pitches, because I've been to so many concerts when you're waiting for the singer to do the high notes and then they sound like crap. I mean, I don't want to give anyone away, I would just mean in general. So I try to write my songs where I can be able to sing them for very long if we go on tour and so on. So I just to sing in our comfort zone, but in a pitch where I'm at my best. That's it. And so, and it's something interesting, you know, because that makes the song a little bit heavier, stronger, and it's pretty cool. Well, I do try. Oh, sorry. Go ahead. Don't worry. Oh yeah, but I just want to say that one of my all-time favorite singers is Rob Halford from Judas Priest. But I think that he is the best in his mid-range. I mean, he's got a very cool high pitch, and he kind of started the whole high pitch. But when he sings in this where it pushes in the middle, that's where I think he's like the best singer in the world. So I think, I'm a Bruce Dickinson fan, I'm a Rob Halford fan, and I always think that they are the best when they are not at their highest. So I'm just drawn to that
pitch, I guess. Ok. Bueno, nos dice que primero bromeó con el tema de que ya no alcanza esas notas tan altas, y se ríe, pero después nos dice que cuando él comenzó con este proyecto, él con sus canciones de sus bandas anteriores, él había notas o canciones que las podía cantar muy bien en el estudio, pero que quizás en vivo ya no se hacían tan cómodas. Y él quería ser un cantante que pudiera cantar sus canciones en cualquier parte, es decir, que todo lo que escribe lo pueda cantar en cualquier parte, sea en un en vivo o sea en un estudio. Entonces decidió no irse por esas notas tan altas, por canciones con registros tan altos, ya que cuando el público va a ver un cantante de heavy metal que grabó con esas notas tan altas en estudio, espera que en vivo alcance esas mismas notas, y si por alguna razón el cantante no lo hace, suena como una basura. Sí. Que no quiere dar nombres en particular ni decir cantantes en específico, pero que lo dice más bien como todos en general. Entonces, que prefiere ser un cantante que cuando vaya a un en vivo pueda cantar igual a como cantó sus canciones en estudio, para que la gente así lo sienta. Y que por eso básicamente es lo que prefirió hacer. Que, para por citar un ejemplo, su cantante favorito de heavy metal es Rob Halford de Judas Priest. Y él dice que Rob Halford, si bien puede hacer esos agudos y alcanzar esas notas, tiene su mejor momento cuando hace esas notas en la parte media, que es donde de verdad él se siente fuerte. Él dice que admira pues obviamente a Bruce Dickinson y a Rob Halford, pero que cree que sus desempeños son mejores cuando dejan de hacer esas notas tan altas y se van a sus notas medias. Sin embargo, ya grabaron canciones donde pues pegan esos gritos tan tremendos, y ya cuando no los hacen en vivo, pues no suena de la misma manera. Entonces, prácticamente dice que por eso lo hizo, porque quiere que sus canciones las pueda cantar tal cual en el estudio como está en vivo. Claro, es una buena apuesta, por lo que bien dice Kristoffer. Nosotros como fans siempre queremos como que el cantante suene igual en el estudio, aunque es una cosa que es complicada, pero siempre van a estar en esa intención. Y qué brutal que bandas como 6 y también me recuerda a la banda de Jake Lee, ¿no? La banda, ¿cómo se me olvidó el nombre? Bueno, otro cantante que tuvimos por aquí, sueco, que también maneja como ese registro medio y lo hace de una manera excelente. Bueno, David, vamos a hablar ahorita de precisamente lo más reciente de 6 que es su álbum End of All. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas con este álbum, sobre su sonido un poco, que nos cuente Kristoffer? Y bueno, ¿qué es lo que se viene ahorita este 2021? Okay, Kristoffer, we want to know what are the expectations with this new album, which is just released, I think, last year, maybe. And we want to know what are the expectations with this new album, and what it's coming up for this new year for 6'6". Well, if you can see into the future, I would like to hear your version of it. Well, as long as there is a pandemic and the COVID-19 situation doesn't change, I mean, we can't do live shows, even though we are very, well, Sweden is taking our own way in this pandemic, but we're not allowed to do shows or concerts or anything like that. And we're not allowed to tour in Europe. So we're not doing any live gigs. We will do some studio playthroughs. So there will be some more videos from us where we do play live, but in the studio. And well, as I said, we don't know, because it's so damn hard to know what the future brings. But there will be some t-shirts out. There will be some merchandise. Perhaps there will be a vinyl or so. I'm not sure. But we will keep working very hard to do our best. And I have to tell you that for many bands, perhaps it's not a big thing, but I say like they did when they landed on the moon, that it was a small step for some, but a giant leap for us that we yesterday passed 100,000 views on YouTube on our Welcome to Your Nightmare video. So I'm very proud of that one, I have to say. Ok. Bueno, básicamente nos dice que si somos capaces de ver en el futuro, pues que le digamos qué es lo que va a pasar. Saquemos la bola de cristal a ver si se acaba este apocalipsis. Pero que bueno, que al igual que para todos, pues esta situación de la pandemia y de la cuarentena y del COVID, pues los tiene con un futuro incierto.
Entonces que por ahora en Europa pues todavía no están permitidos los shows ni los conciertos ni hacer pues nada, ningún tipo de presentación. Entonces que ellos se van a enfocar en hacer unas grabaciones en estudio, no van a hacer shows virtuales ni ningún tipo de presentación a través de ninguna plataforma de video, que lo que van a hacer es como ir grabando canciones en sus estudios, tal cual como si estuvieran en vivo, pero lo van a hacer en el estudio, más a manera de lanzar videos cada tanto como para ir promocionándose, que es básicamente lo que van a hacer, que no, pues no piensan hacer como nada más, que sí tienen cierto merchandising de la banda como camisetas y otros accesorios a la venta pues a través de sus sitios oficiales, como para tratar de hacerse algo de impulso. Y que pues que es una cosa muy chiquita en comparación a otras bandas, pero que es como cuando tú prácticamente ves nacer a un hijo, y es que con la canción Your Worst Nightmares, ¿is the name? Welcome, Welcome, Nightmare. welcome to your my nightmare. Well, no. To your Welcome to nightmare. my My nightmare. nightmare. Because Okay. welcome to your nightmare is a song by Alice Cooper. I can't claim to have That's done right. that one. Ok. Oh, Welcome to my... que con el video de Welcome to my Nightmare en YouTube alcanzaron ya las 100,000 vistas, y que ellos dicen pues, que es una cosa muy pequeña, pero para ellos significa muchísimo, entonces que enhorabuena ese tema. Vamos a preguntarle por cómo recibieron pues los fans el tema del lanzamiento del nuevo álbum y cuáles son las expectativas que tienen. Christopher, how was received the album for the crowd and for the followers of the band, and what are the expectations with this new album? Well, I have to say that we are all overwhelmed by how very well it has been received, because we have had, and I'm this is just the truth, right? We have had so many great reviews. So we discussed this the other day in the band that we don't dare to do another more album because it can't be better reviews than on this one. So we're just enjoying the ride so far, and well, our very humble fan base have been very, very happy, and we have had a lot of kind words, and we have been selling the signed CD like crazy. So even though people can order it elsewhere, we sell it where the only way place that you can get hold of the CD signed is from our Facebook page, and then I will talk to you guys that you can buy it from me, and we'll ship it all over the world. So the reception has been very, very well, I must say, and I'm very thankful for it. So all of you guys who like it, thank you. Ok, bueno, nos dice que de hecho se siente más que complacido por la recepción del álbum. Perdón, que ha sido muy bien recibido entre los seguidores, que sus seguidores ellos son bastante humildes ante sus seguidores, y que les agradece muchísimo que han tenido muy buenas respuestas y muy buena aceptación por parte de quienes lo han escuchado, que de hecho dicen que les da miedo, que no van a lanzar más álbumes que ya con ese, que porque no saben si con el siguiente van a poder recibir los mismos comentarios. Que de hecho hay una edición del CD firmada que se puede conseguir solamente en una parte que es la página de Facebook de la banda, que es mucho más barato que cualquier otra parte, o que si lo consiguieran por otra parte, y que se vendió muy bien, que vendieron muy bien esas copias del CD firmado por ellos. Entonces que la verdad dice que muchas gracias a los fans, a todos los que le han dado like al video, que se sienten, y al álbum, que se sienten pues muy complacidos, y más que complacidos y muy agradecidos por la recepción, y que la recepción no pudo haber sido mejor. Sí, creo que la respuesta pasada nos decía que el video tiene bastantes likes ya, que tiene... 100,000, alcanzó las 100,000 ya los vistas. 100,000 vistos, pues brutal, porque es una banda nueva. Yo realmente la encontré ahora terminando el año y dije, oh, esto hay que sonarlo por aquí. Como es de costumbre aquí en Rockline, pues sonando muy buena música y muy buen heavy metal. Y bueno, preguntémosle ya finalizando a Kristoffer si le gustaría, pues, si por alguna capricho de los dioses termina esta pandemia y se abren las puertas para llegar aquí a Sudamérica, qué países le gustaría visitar, si ha escuchado, creo que él ha estado por aquí porque creo que su esposa es de Panamá, si mal no recuerdo, hablamos fuera de cámaras.
si le gustaría estar por aquí y qué piensa pues de los fans en Sudamérica y si les quiere decir algo pues o enviar un saludo o recomendarles un trabajo. Okay, well, Christopher, if for any reason the gods of metal allowed to come to South America and this pandemic situation gets to the end, would you like to come to South America? And have you been in here anytime? Do you know anything about our culture, our food? Yes, I do. Well, I would love to go. I would love to go to South America. I know Panama is Central America, but we used to visit Panama very frequently, private, because my wife, she's not from Panama, but she was an exchange student there. So we are there visiting every second year. And I do love South American food. I love platanos. I love whatever, ceviche. You know, ceviche is my passion in life. Ceviche. Okay. Yes. So I would love to come, of course, to do shows, to do gigs there. But I would just come to visit you guys and eat food. So whenever you want me, I will come. Ok, bueno, nos dice que por supuesto le gustaría venir, que no, lo más que ha estado cerca ha sido Centroamérica, que es Panamá, que su esposa no es de Panamá, pero tuvo una visa de una beca de intercambio para estudiar en Panamá, entonces venía a visitar frecuentemente el país y que le encanta la comida, el plátano, el ceviche. Que le encanta, le parece genial. Y que por supuesto también las presentaciones y los shows, y que le encantaría poder venir a Colombia para ver presentaciones, la comida colombiana y por supuesto conocer más de la cultura latinoamericana. Aquí lo invitamos a comer sancocho y cholado. Lurada. Ok, bueno, nos vamos finalizando y creo que vamos a finalizar con este video que te gustó tanto, David, que es un video lyric. De precisamente otra canción salida de este álbum, tremendo álbum End of All, que me imagino que lo pueden ya conseguir en las plataformas y también directamente en la página de 666. Y bueno, vamos a irnos con esta canción que se llama The Last Days of Our Lives. Pero antes quiero preguntarle a Kristoffer sobre las letras, ¿no? Aquí nos encontramos con una letra de la guerra, me siento como en Call of Duty, pero pues preguntémosle un poco de las letras y así nos despedimos, David. Okay, Kristoffer, before saying goodbye, we are going to end up this interview with a video which is called The Last Day of Our Lives. Yeah. And it's pretty interesting that we find a kind of war style in this video lyric, which is very interesting. And we want to know about the lyrics. I mean, what are you inspired of to write those lyrics? Well, it depends on what song, but this song, The Last Days of Our Lives, is about the Battle of Dunkirk in France during the Second World War. And, you know, I'm a massive Iron Maiden fan. It's my favorite band. It's my number one band. It's Iron Maiden. And since they always done lyrics about war, I kind of been inspired by Iron Maiden to do lyrics about war. But Sweden hasn't been to war for hundreds of years. Thank God. I'm very happy for that. So I need to read books or watch movies. So The Last Days of Our Lives is about the Battle of Dunkirk. That's it. Ok. Bueno, básicamente dice que las letras dependen mucho de la canción, que esta canción está basada en una guerra muy importante que hubo en Francia por allá en 1800 aproximadamente. Y está inspirado en eso, que una de sus bandas favoritas o que su banda número uno favorita es Iron Maiden, y que Iron Maiden pues es una banda que también ha escrito muchas canciones basadas en la guerra, pero que por suerte, dice él, y que afortunadamente, gracias a Dios, en Suecia, aunque hubo guerras muy importantes, hace muchos años que ya no las hay. Entonces, que él dice que pues ya no hay guerras, pues así como las míticas, entonces que para poder escribir sobre esas guerras hay que o ver películas o leer libros. Entonces que trata de basar como sus letras, por lo menos la de esta canción, en esa guerra, la guerra de Dunkirk, que fue en Francia, y que básicamente es en eso lo que se inspira, en películas y en libros. Ok, David, bueno, vamos finalizando y nos vamos a ir con esta tremenda canción.
Y bueno, no sin antes agradecerle a Kristoffer por haber estado aquí en Rockline este ratico y haber pues sido el primer artista en entrevistar este año. Y bueno, tremenda factura, tremenda calidad. Felicitaciones por ese trabajo tan brutal que se llama End of All, que me ha fascinado. Y nos veremos pronto. Ojalá se termine la segunda parte del apocalipsis y esté por aquí en Sudamérica. Okay, well, Kristoffer, we are very pleased and very glad to have you here as our first interview artist in this year that just began. And we're very glad for that. And we want to say congratulations because this album, The End of All, it's a high quality product. It's very nice to hear it. It's very nice to watch the videos, the video lyrics. And we want to say congratulations and we want to wish you the best with this new album and with this new project that we see at 6 foot feet and 6'6". I don't know what I'm thinking about feet. 6'6". And we want to wish you the best regrets with this album, with this new project. And thank you so much for being here with us on our show and for allowing us to have this funny interview with you. You're an amazing singer, perhaps. Thank you. Well, it's been a true pleasure, and I'm not lying, and I'm speaking the truth when I'm telling you that I really want to come and visit you guys, and we can do a live show instead, both on the air and a concert afterwards. That would be great. Okay. It would be our pleasure. Dice que muchas gracias, que de verdad no miente cuando dice que le gustaría muchísimo venir a visitarnos, tocar en vivo acá y que por supuesto el día que lo haga vamos a estar nosotros ahí for free, gratis. En primera fila. En primera fila. Okay. Bueno, thank you, Kristoffer. See you in the future. Bye. See ya. Cheers. Bye. Solo tocamos éxitos en Rockline.